Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes van a ver este programa, analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Estuvimos un programa hace un rato atrás, ¿no es cierto?, junto a Florencia y en donde tocamos temas bien relevantes, bien importantes, que yo creo que la ciudadanía es bueno que la conozca y que profundice un poco más, ¿no? En temas como lo que significa el BRICS, el papel de China a nivel internacional, el papel de Irán en Oriente Medio, ¿no es cierto? Así es, Yo creo que muy son temas que necesario. son importantes, que son necesarios. Florencia nos recordaba de que hoy se recuerda, ¿no es cierto?, al comandante Fidel Castro, a su legado. Bueno, una figura notable del siglo XX y de parte del siglo XXI, diría también. Un tipo que fue capaz de anticipar conflictos, de observar, ¿no es cierto?, la situación internacional, de entregar elementos muy importantes para los pueblos en resistencia. Juan Andrés, cuál es la visión que tú tienes de Fidel antes de que entremos a otros temas que son nacionales, que son importantes? Pero yo creo que es bueno referirse a Fidel Castro y que la izquierda latinoamericana no puede no hablar de Fidel Castro, fíjate. No, sin duda, pero efectivamente, mira, yo creo que hay una universalidad creciente en la figura del comandante Fidel Castro. Se recordaba en estos días en Japón, a partir del gobierno de Japón, del Estado de Japón, no solamente la izquierda del Japón, sino que del Estado del Japón. Se recordaba este viaje que el comandante Fidel Castro hace para rendir homenaje a las víctimas de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y desde allí lanza un pronunciamiento que tiene una universalidad muy grande. Y tú tienes razón, Omar, el comandante Fidel Castro tenía ese rasgo, tenía un sentido de humanidad, un sentido de proyección, un sentido de visualización de los acontecimientos regionales, mundiales, muy profundo. Y este reconocimiento que le hace el Estado de Japón a propósito de este viaje es uno de los tantos reconocimientos que Fidel recibió incluso en vida, como por ejemplo el que le hace Nelson Mandela a propósito del papel de Cuba en la lucha por la liberación de varios países, como señalaba Florencia, de varias colonias africanas, pero también a propósito de cómo incidió muy positivamente la política solidaria e internacionalista cubana en lo que significó la lucha en contra de ese racismo brutal, xenofóbico, cavernario que estaba instalado en Sudáfrica y que implicó que la lucha del pueblo sudafricano, multifacética, no, multifacética, logra imponer elecciones, y en esas elecciones se transforma en presidente de Sudáfrica ni más ni menos que Nelson Mandela, por décadas detenido, impresionado, encarcelado en Sudáfrica. Y Nelson Mandela, una de las cuestiones que tenía en su obsesión, en su pasión, era que Fidel fuera a Sudáfrica para rendirle homenaje y agradecimiento. La universalidad del pensamiento y de la acción del comandante Fidel Castro también está reflejada en la carta que el Che Guevara, el comandante Ernesto Che Guevara, le envía cuando el Estado cubano, la Revolución cubana, toma la decisión, y por cierto el Che, de precisamente involucrarse junto con muchas y muchos cubanos, ¿eh? Porque esto no fue una acción en solitario del Che, en el Congo, en otros países y también en donde lo matan en Bolivia. Esto en el plano internacional, yo me quedo corto porque hay muchas otras situaciones, Etiopía, Argelia, en donde la acción y el pensamiento del comandante Fidel Castro fue muy protagónico. Eh, y está la otra expresión, hay varias más, pero está la otra que es la Revolución Cubana, ¿no? La Revolución Cubana, que es una revolución cuyo asentamiento está, efectivamente, como lo decía Florencia, está en el pueblo cubano.
la relación, la sinergia, la interacción entre el pueblo cubano y su guía, su conductor, en este caso el comandante Fidel Castro, fue muy estrecha, fue muy dinámica, fue incluso muy contradictoria. No es que fuera una cuestión de así como síganme, voy a utilizar una caricatura, que tal vez no la era usar. No era el tema síganme lo bueno. El pueblo cubano no es un pueblo que no tenga una dinámica, una acción, una expresión muchas veces crítica y autocrítica y propositiva consigo mismo y con quienes la dirigen, porque quienes juegan el papel de conducción. Y en ese contexto, el liderazgo de Fidel tenía un rasgo muy emblemático, muy carismático. En fin, hay tanto, pero yo diría que ya van a haber muchos más tiempos y van a haber más espacios y van a haber muchos más situaciones a partir de las cuales se pueda destacar la figura de este hombre que es efectivamente un ser humano que ha ido alcanzando una universalidad muy alta, reconocida incluso por sus propios enemigos. Obviamente que quienes utilizan las caricaturas, la ignorancia, el estigma, no van a tomar en consideración todas estas cosas, sino que van a ir al tiro a la caricatura, a la brutalidad, digamos. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Yo destaco estos puntos de referencia sobre Fidel Omar. Y Juan Andrés, fíjate, bueno, pasemos a Chile Pasemos a rápidamente, Chile. ¿no? Pasemos a Chile rápidamente. En- el Mercurio habla de una especie de reingeniería en la campaña de la candidata Yanel Jara. Eh, Algunos medios de comunicación, ¿no es cierto?, manifiestan preocupación por las últimas encuestas. Se da en un contexto también donde aparecen situaciones que son, eh, yo diría, distintas en el sentido, por ejemplo, del uso de las tecnologías en campaña, que no siempre se han usado. Lo que pasa es que la inteligencia artificial en campaña es un elemento que hay que considerar, ¿no? Así como se habla tanto de que en esta guerra en Ucrania, contra la Federación Rusa, lo hemos dicho muchas veces, con la OTAN, el uso de drones lo ha cambiado todo. Y fíjate que el uso de la inteligencia artificial con personas que no existen también ingresa a cambiarlo todo. Ya no se trata de bots solamente, ya no se trata, ¿no es cierto?, de construir realidades a partir de la falsedad, de destruir las realidades para venir y construir otras profundamente artificiales, sino que aquí ya estamos generando personas que no existen para hablar de discursos que son acomodaticios. Y en ese, bueno, en ese contexto, ¿no es cierto?, se da esta aseveración que afirma el Mercurio, ¿no? Hay que ver también, hay que tomarla de quién viene. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés? Respecto de la campaña, dices tú, las Respecto de campañas la campaña, en presidenciales. este contexto, ¿no? En este contexto tan difícil desde el punto de vista comunicacional, tan distinto también, ¿eh? Mira, yo lo que creo, Omar, es que si uno mira objetivamente las circunstancias, los procesos, en Chile, las campañas de todo tipo, electorales, hay un momento en que la hegemonía mediática que tiene una direccionalidad, que tiene no solo por un problema de la propiedad de quienes poseen esos medios, sino que la línea de mensaje, y por el peso que tienen en una sociedad altamente mediatizada sobre la base de una hegemonía, no sobre la base de un pluralismo, sino que de una hegemonía, y una hegemonía que yo me atrevería a decir, obviamente que se desplegó con brutalidad desde el terrorismo de Estado, desde la dictadura civil-militar, después del golpe, pero que de los 90 en adelante ha continuado. Y ha ido tomando incluso más fuerza desde el punto de vista de una sociedad fragmentada, una sociedad muy mercantilizada, pero una sociedad también en donde el monopolio, el oligopolio de la hegemonía es muy fuerte. Yo insisto, no es solo un tema de propiedad, porque ya el tema de propiedad es un descaro. O sea, en Chile, la Paramount tiene Chilevisión, la familia Lucis tiene el Canal 13, la familia Solari, Heller, en fin, tienen el Megavisión.
En TVN sigue existiendo un binominalismo, eso es, o sea, no hay pluralismo ahí, ahí hay un binominalismo que se construyó de los 90 en adelante y no ha cambiado sustantivamente. En fin, o sea, y en las radios, en las cadenas también tiene más o menos lo mismo. O sea, ¿qué es lo que ocurre en este sentido? Lo que ocurre es que de una manera y una forma creciente, que es decir, en los medios, ¿no? El Mercurio, el Consorcio de la Tercera, en fin, que en la medida en que se va produciendo una dinámica electoral intensiva, esta hegemonía se va sintiendo con mucha fuerza sobre la base de construir incidir en las subjetividades, particularmente respecto de un votante que no ha tomado una decisión, que se siente muy interpelado por esta hegemonía y que por distintas motivaciones y razones va tomando finalmente una decisión. Esta es una variable real objetiva que nadie puede desconocer. Y de mi punto de vista le quita mucho al sentido democrático de una elección. Porque una elección no es solo el derecho conquistado, porque está conquistado a votar, sino que una elección del punto de vista de un Estado democrático es aquella que se ejerce sobre la base del pluralismo a nivel mediático, a nivel político. Alguien puede decir que está alegando Lagos si todos tienen derecho a las franjas. No, si no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Soy parte de quienes hemos peleado y mucho para que gradual e intensivamente en Chile no exista el binominal, porque antes existía y no llevamos mucho tiempo sin binominal. Llevamos un sistema electoral que fue logrado y conquistado bajo el gobierno de la nueva mayoría, de Michelle Bachelet. Ahí recién empieza a haber aquí en Chile un sistema un poquito más cercano a lo proporcional desde el punto de vista pluralista y democrático. Ahora quieren en medio como que volver para atrás. Sí, ojo, el peligro está. Porque a algunos les encanta y les fascina, la élite le encanta y les fascina operar con un sistema electoral que les garantiza este binominalismo y que no emerjan. Cuando el rasgo democrático de un Estado de Derecho democrático es que emerjan nuevas ideas, que se puedan expresar, que construyan alternativas políticas y que lo hagan legalmente, no desde la marginalidad. Ese es un rasgo de un Estado democrático. En Europa los partidos verdes emergen desde un sentido social eh, y luego van creciendo en la perspectiva de transformarse en partidos políticos. Pero eso es porque los estados democráticos, los estados de derecho, las leyes, no quiero mirar para arriba a Europa, pero en este aspecto, a diferencia de Estados Unidos, donde es muy recontra difícil que emerjan alternativas políticas nuevas, porque ahí entre los republicanos y entre el Partido Demócrata, que son más o menos lo mismo desde el punto de vista estratégico, se reparten todo. En México ha sido muy difícil que existan y que surjan y que se desarrollen alternativas políticas que hoy día son gobierno. Les ha costado mucho. Porque los sistemas de dominación, particularmente los neocapitalistas, han tratado de vender la pomada de que es muy democrático la forma como se ejerce esta política en el terreno de las campañas, en el terreno electoral, pero están muy lejos de ser sistemas plurales, sistemas que estimulan la participación, la protagonizan, la desarrollan, en fin. Aquí en Chile hasta hace poco lo mejor era el voto voluntario, estábamos menos del 40%, éramos el país en el continente donde menos gente votaba. Y eso se asoció a una especie de libertad. Pero los partidos sistémicos, los hegemónicos también, obviamente que se daban cuenta que con universos más reducidos, con esta hegemonía mediática, podían obviamente ejercer mucho más influencia y poder en la elección en sí misma. Entonces, lo que yo creo que está ocurriendo en estos días es que emerge una alternativa presidencial que no está en los cánones de esto que estoy tratando de escribir, y que es la candidatura presidencial de Janet Jara, que además es la candidatura presidencial de un sector denominado centro izquierda, pero que en estos días ha recibido el apoyo sin condiciones, lo que es de una generosidad política enorme, enorme, ¿no? Y que han decidido apoyar sin condiciones la candidatura presidencial de Janet Jara con sus propias ideas de izquierda popular. Y ahí está ese acto muy poco tomado precisamente por la hegemonía mediática, ese acto que hace Fabiola Campillay con una serie de fuerzas
donde en una reunión, en un almuerzo popular, le entregan este respaldo a Janet Jara. Ahí está el Partido Popular, ahí está Izquierda Libertaria, ahí está Igualdad. Ahí hay alcaldes y exalcaldesas independientes de izquierda, izquierda popular. Entonces, eso yo diría que tiene un poco descolocado a este sistema, a esta élite que siempre ha estado fraguando los resultados y las características de las elecciones y de las campañas sobre la base de un código que finalmente termina siendo muy direccionado por ellos, ellas y ellos mismos, la élite. Aquí hay un punto que yo quiero destacar, porque creo que esto va en una dirección interesante. Creo que no, me parece que la causa que explica esta animadversión que se está empezando a generar sobre la candidatura de este sector, sobre las propuestas que hace, que toman, mira, lo clásico, se equivocó, que el error, que aquí, es lo clásico, o sea, no esperemos que el Mercurio, que la tercera, que los hegemones, no que la línea de mensaje sea otra, o sea, no, que no va a ir más a los foros porque no se atreve a debatir, qué sé yo, le van a buscar que en el Partido Comunista hay una gran división y entonces que Carmona con Jaude, con Carmen Gers, con Lagos, meten a otras manos el núcleo duro, vuelven ellos mismos sobre el tema de que las antiguas generaciones sobre las nuevas, hay una construcción y que obviamente lo que está buscando es debilitar esta alternativa. Eso es. No tiene otro objetivo, no es fortalecerla. No es fortalecerla. Ahora, ¿dónde está el desafío, mirándolo como análisis para esta alternativa? En que sobre la base de este escenario, efectivamente vaya construyendo adhesiones populares, ciudadanas, que yo principalmente creo, Omar, es muy valorable lo que ha ocurrido, porque son fuerzas políticas, expresiones políticas de distintas dimensiones. Mira, más todavía, yo creo que no pudieron sacar provecho de lo que querían sacar, que era que haya dos listas. No pudieron a la dimensión que buscaron. Estoy pensando en la derecha, en el Mercurio, en la tercera. Sí. No pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque acá lo que ocurrió fue que tanto Jaime Mulet como Tomás Hirsch, ¿qué es lo que dicen? Nosotros no le vamos a restar, al contrario, el respaldo a la candidatura presidencial. Al contrario, nosotros vamos a seguir trabajando y de hecho, hasta donde se sabe como información, ellos van a ir en una lista con estas otras fuerzas que he mencionado, Ujú. populares, igualdad, en fin, a construir una lista que, claro, va a tener que dimensionar y también la que se conforme en esta otra expresión de la confluencia, incluida la democracia cristiana, que también yo creo que aquí hay que darle, Omar, un valor no solamente electoral, que lo tiene y que lo debe tener. No es que no lo, no lo deba tener, lo debe tener. Pero es que lo que hay que dimensionar también es que eh, se produce por primera vez hace décadas que la democracia cristiana entra por decisión política de su Junta Nacional, Ujú. tomando en cuenta el pronunciamiento que hicieron varios lideresas y líderes históricos de la EC, que yo lo respeto, pero que tomaron posición. La Junta Nacional de igual manera decide apoyar una candidatura que es la candidatura del Partido Comunista, que triunfó en las primarias y que se transforma en la candidata del sector, para enfrentar a la derecha, para enfrentar a la derecha. Mira, yo quiero decir algo que es análisis, ¿eh? Cuando el año 96 del siglo pasado, encabezado el Partido Comunista por Gladys Marín, la admirada y querida Gladys Marín, le propone a la Concertación un pacto que tenía varios puntos: luchar contra el sistema binominal, verdad y justicia para las violaciones de derechos humanos, cambiar cuestiones sustantivas del Código Laboral, que ahora se están cambiando, fíjate cómo es la vida, plantear temas salariales, temas de igualdad de género, en fin, todo eso se lo propone para parar la derechización del país, un pacto que tuviera una expresión electoral. Eso es lo que hace como propuesta el Partido Comunista el año 96, porque por lo tanto no vengan con cuentos. Esto no es episódico, esto el Partido Comunista lo viene construyendo desde ese periodo y tal vez antes. Y doy fe de eso porque ya yo en ese tiempo era miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, igual que Lautaro, Carmona, igual que Jorge Insunza.
igual que Guillermo Teller, del compañero Cantero, en fin. Era una comisión sola Sierra, éramos parte de la comisión política. Bolodia, Teitelboim. Entonces, lo que quiero decir con esto es que este no es un hecho episódico, que hay una construcción. Y esa construcción tiene un valor. En ese momento, inicialmente, la reacción de varios partidos de la concertación, incluida la DC, fue no, no vamos a hacer un acuerdo con ustedes porque nosotros en este momento tenemos un acuerdo transicional con la derecha, que es lo que se denomina el pacto transicional. Y eso, por distintas razones que hay que analizar, se va Ujú. requebrajando, se va agrietando y aparece y emerge esta otra perspectiva. Entonces, obvio que esto, el Mercurio, la Tercera, los enemigos, los sustantivos enemigos de la democracia participativa popular ciudadana, obvio que se preocupan. Pero eso es lo que está cursando. Entonces yo creo que hay que mirar con atención el descripto de las circunstancias para poder comprender su dimensión. Yo en ese contexto también, Omar, perdona que involucre un tema que para mí es crucial para entender el momento que vivimos. En ese contexto entiendo la persecución brutal en contra de Daniel Jaude. Sí. Brutal. O sea, aquí lo que se está buscando por parte de una fiscalía cuestionada en forma y fondo por diversas expresiones de abogados, de juristas, por diversos planteamientos que se han hecho de distinta naturaleza, y ni siquiera son planteamientos políticos, son planteamientos judiciales. Una fiscalía que está fuertemente desprestigiada por todo lo que ha hecho. Sabemos que hubo una persona que es uno de sus principales testigos que dice, no, yo mentí, y mentí porque me presionaron, porque me mentí. ¿No? Esa misma fiscalía está tratando ahora de impedir que Daniel Jaue sea candidato al Parlamento. Eso es, eso es esencialmente en forma y fondo. Entonces, lo que yo creo que aquí hay toda una construcción que está tratando de abrirse camino, que apela a las fuerzas fácticas que tiene, hegemonía mediática, poder económico, poder político. Yo no estoy hablando del Parlamento, no estoy hablando del municipio, estoy hablando del poder político fáctico. O sea, aquí hay señores que encabezan grandes empresas y dicen, ¿saben qué? A la derecha le dicen, pónganse de acuerdo porque la plata sale de aquí. Punto. Y se acabó la historia. Y lo dicen de una manera descarada absoluta. Absoluta. Y obviamente que esto sale en términos positivos en los medios que son de su propia propiedad. Porque eso sale como en términos positivos. Entonces viene toda la campaña que, ¿por qué los empresarios no pueden hacer política? Son pobrecitos y pobrecitas, son poco menos que víctimas. Si uno mira la construcción en forma y fondo, la semántica, desde un análisis de contenido, de lo que hace la segunda, lo que hace The Clinic, lo que hace la tercera, lo que hace el Mercurio y otros medios más, respecto de cómo abordan estas circunstancias, uno deduce que el tratamiento que se le da a este tipo de hechos es pobres empresarios que no tienen posibilidad de hacer política. Entonces, cuando hacen política se les viene encima a toda la gente. Si son los dueños del país, y hacen política cuando se les ocurre y cómo se les ocurre. O sea, aquí quienes no pueden hacer política son, por ley, los luchadores y dirigentes sociales y sindicales que para poder ser candidatos al Parlamento tienen que renunciar a su condición de tales, porque la ley les impide ser candidatas o candidatos. Esa es la ley. Aquí una luchadora o un luchador social, un dirigente sindical, si quiere ser candidato al Parlamento tiene que renunciar. Entonces, ese es el estado de la situación. Yo creo, Omar, que bueno que pusiste el tema, pero traté de hacer una mirada a Sí. propósito de lo que está cursando. Bueno, desde el punto de vista de las tendencias electorales, no solamente en las encuestas, yo por lo menos tengo acceso a cuestiones que no son públicas y que son encuestas sustantivas. Ujú. Eh, lo he dicho otras veces, yo creo que quien está generando una cierta alza, Ujú. que ha ocurrido en otras elecciones también, es Parisi, quien se mantiene en una cierta estabilidad escasa, eh, quien también se mantiene, pero ojo, porque se mantiene porque hay una relación con el carácter del primer momento de la campaña de Janet Jara. Ahora viene otra fase
y Matei está en una situación de estancamiento de su propio sector. Entonces, ¿a qué voy? Hay que ver también Marco Enrique, porque Marco Enrique tiene poco indicador, pero él todavía no lanza su campaña. O sea, está ahí, de acuerdo a lo que se sabe, ya juntó la firma. Está Mike Nichols y está Artés. Ahora, ¿qué es lo que viene? Ahora lo que viene es un universo electoral que hemos dicho otras veces, son 6 a 7 millones de personas que votan por voto obligatorio, porque si no, no votarían. Una cantidad importante de esas personas no votarían, lo hacen por voto obligatorio. Esas personas, una parte de esas personas de ese universo todavía no tiene decisión. Es muy volátil su decisión y su decisión está tomada, está marcadísima por si creen o no, si creen o no en las propuestas que refieran al crimen organizado y narcotráfico, que ya en este país está a otro nivel. Es dramático lo que está ocurriendo en Chile con esto, en todos los planos, sistema financiero, asesinatos, niñas, niños, adolescencia, en fin, en todos los planos, crimen organizado, narcotráfico, salarios, ojo, que ahí Janet Jara tiene una propuesta que es evidente que ha impactado muy positivamente en la gente que no alcanza a terminar el mes y que no alcanza a terminar el mes no solo por un problema de que no tenga el recurso monetario del salario, sino que porque viven y perviven, de acuerdo a este sistema, como es realmente, con mucho endeudamiento. El endeudamiento en Chile es parte del sistema económico financiero, es parte de la especulación. Por lo tanto, la economía mercantilista estimula el endeudamiento, pero lo estimula para tener más altas tasas de ganancia. Entonces ahí se está produciendo una cuestión muy fuerte sobre salarios y sobre trabajo, que en estos momentos, de acuerdo a estudios del INE y de otros organismos, lamentablemente la desocupación se está elevando, particularmente la informal y particularmente las mujeres. Las mujeres. Entonces ahí hay un tema que va a incidir en las propuestas que se hagan y que esta ciudadanía, repito, 6 7 millones de personas, los que votan, voto obligatorio, crean en esas propuestas. Trabajo, salario, condiciones de esa dimensión. Hablábamos crimen organizado, narcotráfico, en fin, toda esa brutalidad, esa cosa terrible que vivía Chile. Vivienda, que está asociado a los campamentos, y ahí hay un cruce, porque en los campamentos hay mucho narcotráfico, hay mucho control de territorio, pero vivienda también para sectores que están en lo que se denomina medio, ¿no? Y que han perdido posibilidades de poder tener créditos o de poder aspirar a un hipotecario. Entonces ahí hay una situación que la propia Janet Jara hizo una propuesta hace un tiempo atrás. Política internacional en menor grado, pero sí incide en este votante. Y es un votante que yo te diría, no es un votante así fanático, derechista, que mire a Putin como el horror del mundo, o que mire la dictadura cubana, la dictadura venezolana. No es así. Es un tipo de votante que yo te diría, la política internacional la ve desde otro ámbito, desde el ámbito de las relaciones de Chile con un mundo que tiene la movilidad que tiene la dinámica que tiene la incidencia que tiene, la economía, en fin, en varias cosas más en Chile. Yo diría eso, Mar, yo diría que ahí está el correlato de un descripto donde las campañas electorales van a entrar a una fase muy determinante, pero sobre la base de un universo electoral que va a decidir el resultado y que está ahí, y al cual, a mi gusto, una opinión muy personal, solo se llega con mucho territorio, con muchas redes sociales, con mucho diálogo, con mucha campaña en esa dimensión, porque la hegemonía mediática juega otro papel. La hegemonía mediática, ya vamos a ver, ¿eh? Ya vamos a ver lo que va a pasar con los foros que se hagan a niveles de los medios hegemónicos. Sí, Ahí se va a ver el rostro real de Mochati, ¿no es cierto? De los del 13, o sea, ahí se va a ver, pues, claro. ahí se va a ver. O sea, Y evidente que van a marcar. sí. Juan Andrés, y en eso el pleno del Partido Comunista del fin de semana pasado Mira, se el pleno inserta fue dentro de todo dentro de lo que hemos estado hablando, ¿no? Me imagino que hay de elementos todo ahí también esto. importantes dentro de esa discusión.
de todo esto hablamos, más o menos, de todo esto hablamos. Ahora, lo que ocurre es que como todo proceso dinámico, el pleno del Comité Central del Partido Comunista fue el sábado pasado, y han Ujú. ocurrido todo este tipo de cosas, incluido que hay dos listas. El Partido Comunista bregó para tratar de que hubiera una sola lista, por un tema de electividad, por un tema de fortaleza presidencial, en fin, todo aquello. Y que ahora estamos trabajando en otro escenario, por lo tanto lo que hay Mm. que hacer es trabajar en este escenario, ¿no? Y es trabajarlo fuerte y duro. Yo creo que también en el tema programático, más o menos lo que he descrito, ¿no? También hubo muchas opiniones en el pleno del Comité Central respecto a estos asuntos. Eh, y eso, yo te diría que, de hecho, si yo no me equivoco, va a haber una nueva reunión del Comité Central, porque es muy dinámico todo lo que está cursando. Entonces necesitamos hacer no solo reflexión, ¿ah? A esta altura yo personalmente creo que lo que hay que hacer es una operacionalización política más intensiva, porque no hay tiempo. No hay tiempo, ya vendrán los momentos de la evaluación y todo aquello, pero no hay tiempo. O sea, aquí ya la dinámica de las campañas tiene que ser muy fuerte, muy intensiva, insisto, y trabajar hacia los universos electorales, no de las personas convencidas, sino a quienes hay que convencer, y que a quienes hay que convencer lo primero es llegar a esas personas, llegar, porque no es que sea porque hay virtualidad, porque hay inteligencia artificial o por todas esas cosas, es que tú llegaste, es un antecedente, pero no es que tú llegaste. Llegar significa establecer de alguna manera una interacción. Y esa interacción es clave: el trabajo territorial, el trabajo de redes territoriales, el trabajo del diálogo, el trabajo casa a casa, en fin, no, pero yo insisto, no le hablemos a los convencidos o a las convencidas, si tenemos que ir sobre la persona, sobre, digo, en el sentido de dialogar, de interactuar, que está teniendo indecisión, incluso que no nos mira bien, porque está con todos estos elementos metidos, ¿no? Mm. Y hay muchas cosas que están cursando. Mira, esta señora, esta alcaldesa que se está dando el lujito de cambiarle el nombre a una avenida, Salvador Allende, pero tiene una simbología, obviamente, Sí. obviamente. Es Va a un, pasar a la historia como es la un alcaldesa en anticipo, Chile. Ah, es claro, un va a pasar a la anticipo. historia como una alcaldesa, que una alcaldesa en Chile se dio el lujo de cambiarle el nombre a una avenida, Salvador Allende, con el objetivo de debilitar la memoria social, popular, ciudadana, democrática de Chile respecto de Salvador Allende, porque ese es el objetivo. Si no, ¿para qué? ¿Para qué le va a cambiar? ¿Para qué venimos con cosas? No nos hagamos las lesas ni los lesos. Si todos sabemos que esa calle se llamaba Salesiano, Sí. si el tema es otro, no es ese. Lo mismo que yo te digo, cuando murió Gladys Marín, ¿no Ujú, es cierto? Se hizo todo un acto, me tocó intervenir a mí incluso en nombre del partido, ujú. cuando se le cambia el nombre a Avenida Pajarito por Gladys Marín. Y eso lo hace ni más ni menos que el alcalde Gustavo Abund de Estación Central, de la UDI. Sí. De la UDI. No es la única calle Gladys Marín en Chile, pero es una de las primeras, y eso fue todo un accionar, toda una actitud. Ahí estaba como concejal Hugo Gutiérrez en Estación Central. Ujú. Pero Pero lo que te quiero decir, Omar, con esto es que hay patrimonios nacionales, y yo creo que Salvador Allende es un patrimonio nacional, igual que Gladys. Incluso gente que no está de acuerdo con eso, pero son patrimonio nacional. Entonces hay que mirar las cosas como son. Yo no quiero exagerar tampoco, pero lo que hizo la señora alcaldesa es eso: simplemente tratar de ocultar, disminuir la relevancia de un patrimonio nacional que se llama Salvador Allende. Sí. Y Juan Andrés, bueno, Chile tiene particularidades tremendas, como esa, ¿no? De estas personas que parece que viven en una pequeña comarca y no entienden la figura y la relevancia de Salvador Allende. Lo evalúan desde su estómago. Y eso es el espíritu de la comarca, nada más que eso. Sí, Les recuerdo que estamos analizando la semana política, que toda esta primera parte conversamos, bueno, sobre la situación electoral, el contexto electoral, ¿no es cierto? Este cambio, este giro,
que se va a experimentar en las campañas. En Juan Andrés, a nivel internacional van ocurriendo cosas que son complejas, diría yo. Bueno, es un ambiente duro, ¿no? Que nosotros lo hemos ido constatando en el transcurso del tiempo. Hemos ido diciendo de que están ocurriendo situaciones que muchas veces son muy difíciles, ¿no es cierto? Más que de explicar, yo diría de asumir por parte de la ciudadanía común y corriente. Por una parte está esta reunión, ¿cierto?, que se está preparando para el día viernes, donde el presidente Trump y el presidente Putin se reúnen nada menos, ¿no es cierto?, que en un espacio limítrofe mutuo ubicado en Alaska, y en donde, bueno, lo más probable es que el tema de Ucrania sea parte de eso, pero es mucho más que eso. En este mismo contexto, por ejemplo, aparece el asesinato de 6 periodistas en Gaza, donde la presidenta de México hoy día se pronuncia de manera muy contundente frente a ese asesinato vil. Por otro lado, está esta extensión, ¿no es cierto?, de esta disputa arancelaria, pero que toma una forma de colocar un freno y de decir, oye, esperemos un poco, esto tiene que parar de alguna manera porque coloca en riesgo la economía mundial, porque coloca en riesgo, ¿no es cierto?, todo un sistema económico y político a partir de esta pelea arancelaria entre Estados Unidos y China, ¿no es cierto? Y logrando en el fondo algún tipo de mínimos acuerdos a partir de esta llamada telefónica del 5 de junio, en donde este concepto de desacoplarse sea de una manera más suave, más dialogada, y todo esto va cursando lo que va ocurriendo en el mundo y que a nosotros nos toca también, pues. Evidentemente que todas estas cosas nos rebotan, porque si uno recuerda esa conversación que tuvimos con la periodista rusa cuando venía y decía que ya no se podía usar, ¿no es cierto?, esta, este sello tan propio que uno lo recuerda incluso en muchas películas, ¿no es cierto?, de que era prensa y que por tanto cargar con eso implicaba Muy, una muy responsabilidad dramático. y implicaba un respeto también, sobre todo en conflictos internacionales. Hoy día las personas que cumplen esa función, que es la de informar, no pueden hacerlo porque son asesinadas. Y por tanto lo que se instala, ¿cierto?, es una guerra híbrida comunicacional. Lo que se instala, ¿no es cierto?, es una disputa desde el punto de vista de las narrativas en donde cada uno está en su espacio. Y eso mismo pareciera ser que ocurre también a propósito de lo que estuvimos conversando antes dentro de las propias campañas, dentro de los propios debates que se organizan. ¿Quiénes lo organizan? ¿Para qué lo organizan? ¿Con qué función lo organizan? ¿Quiénes son los periodistas que preguntan? ¿Qué cosas son las que preguntan y qué cosas son las que no preguntan? Juan Andrés, ¿cómo tú ves bueno, partamos primero por la conversación, ¿no es cierto?, entre el presidente Trump y el presidente Putin el viernes, que es una conversación esperada a partir de un conflicto ya que lleva un tiempo no menor y que no solamente, insisto, toca el tema particularmente ucraniano. Juan Sí, Omar, solo para entregar algunos antecedentes nomás y ir cerrando, porque estamos, Ujú. parece que esperando el poema de más, Sí, sí, sí. siempre, siempre. No, mira, yo comparto totalmente el análisis que tú haces, solo destacaría un hecho. A la conversación entre Putin y Trump no se llega sin procesos previos, intensivos y fuertes. Y yo creo que ojalá que este diálogo, en el cual la Federación Rusa ha puesto todo su empeño, derive en la paz y derive en debilitar esta ofensiva guerrerista
que tiene Estados Unidos, que tiene la OTAN y que ha usado el territorio ucraniano y que ha usado otros territorios, el caso del genocidio en Gaza, el ataque a Irán, en fin, Yemen, o sea, creo que alcanzar la paz para terminar con las guerras es el objetivo y creo que en esa dirección hay que valorar enormemente lo que ha hecho la Federación Rusa y si de verdad Estados Unidos y Trump están realmente en disposición de dar ese paso, porque hasta ahora han habido, lo decía Lara Sinder, la corresponsal rusa, la corresponsal de guerra que conversamos el otro día, no es tan fácil creerle a Trump. No es tan fácil creerle a Trump que esté dispuesto a llegar a una tratativa que culmine en un acuerdo para detener la guerra que él y que la OTAN llevaron adelante, a partir de incluso, esto venía de antes, venía del gobierno de Biden, o sea, porque también bien lo decía Florencia Lago, o sea, aquí la política internacional guerrerista norteamericana se asienta desde el Pentágono, es una lógica militarista en función de lo que está ocurriendo en el planeta hoy día. Yo de verdad creo que hay que estar con la expectativa muy atenta y destaco ese punto, destaco el punto de que aquí se ha llegado porque en buena medida, no solamente la Federación Rusa, pero la Federación Rusa ha empujado en esta dirección, no ha cerrado, al contrario, ha abierto todas las puertas y ventanas para generar diálogo, para generar conversaciones y el contexto de todo esto es la conversación entre Putin y Trump en los próximos días. Eso es. Esto echa abajo a tanta gente que desde el mundo llamado progre, ¿no? Son buenazas y buenazos para descalificar a la Federación Rusa. Ojalá pudieran tener un poquito más de sentido de realidad, nada más que eso. Yo pediría eso a ese mundo, entre comillas, progre. Sentido de realidad. ¿Dónde están las claves para entender lo que está pasando en el planeta en este momento? Lo segundo, Omar, de lo que tú planteabas, yo lo que creo es que efectivamente eh, no es tan fácil creerle al imperialismo norteamericano desde el punto de vista de los caminos que está tomando. Aquí hay varias cuestiones que están cursando y que son complejas. Mira, a propósito de lo que tú señalabas desde el punto de vista de la guerra mediática, la guerra híbrida, en fin, todo aquello. Esto viene ya de un buen tiempo, cuando Estados Unidos invade a Irak y es poco menos que una fiesta mundial, ¿no? Cadena CNN, cadena mundial, contrataron a centenares de periodistas, los contrataron, les pagaron, de distintas partes del mundo, para ir adelante de las fuerzas militares que iban avanzando hacia Irak, hacia el territorio iraquí. Y tenían protocolos, y esos periodistas tenían la obligación de cumplir esos protocolos. ¿Y cuáles eran los protocolos? Constantemente reportear, cubrir, informar de lo que estaba haciendo, entre comillas, Irak, Saddam Hussein, qué sé yo, pero no hablar ni una palabra siquiera que pudiera entenderse como una suerte de sentido crítico al papel que estaban jugando las fuerzas militares norteamericanas en esa invasión. Y eso está escrito, ¿eh? Amiga y amigo, es un protocolo. Y ahí operaron centenares de periodistas, no solamente norteamericanos. Eso era parte de una lógica que tenía Estados Unidos para imponer la idea de que aquí se trataba de liberar a un país, liberar a un pueblo, echar abajo una dictadura, y en fin, todo lo que hicieron en Irak, en Libia, han tratado de hacerlo en Yemen, en Irán, en Siria, en nuestro continente, también, también, en Chile, cuando dan el golpe de Estado, también, no lo olvidemos. Entonces creo que en ese sentido también, si valga la redundancia, hay un escenario distinto. O sea, las redes sociales hoy día te permiten de alguna manera tener extraordinariamente más sensibilidad respecto de la masacre que comete Estados Unidos, la OTAN e Israel en Gaza. Aun cuando en las redes hay gente que la castigan, que le bajan sus cuentas y todo eso. Los periodistas que asesinaron en Gaza, los últimos, porque han asesinado decenas, estaban amenazados de muerte hace mucho rato, por el pecado de informar, por el pecado de salirse este código de que
La guerra, o sea, el exterminio, porque no es una guerra, es el exterminio de un pueblo, va en la dirección de no sé qué cosa, que la libertad, no sé qué, no sé qué a esta altura ya. ¿De qué diablos se puede hablar? Pero creo que ahí hay un punto de referencia que es bien importante que tú lo planteaste, Omar, que es muy interesante, porque efectivamente algo ocurrió en Chile, ¿eh? En el tema de las redes cuando hubo estallido, porque los medios hegemones le daban como caja que la violencia, que los metros, eh, pero habían redes. Y habían personas que iban a los lugares donde habían expresiones populares, manifestaciones, no solamente en la Plaza Dignidad, sino que habían en muchas plazas de Chile, en muchos barrios, en muchos lugares. Y subían sus videos, sus mensajes. Había una cierta alternancia a esta hegemonía brutal. Pero creo que eso es parte de una realidad muy compleja, muy dinámica que hay que considerar. O sea, yo creo que en este momento, lo decía también Florencia, la expresión que hay incluso dentro de Estados Unidos, también lo hemos dicho en este programa desde un comienzo, desde que comenzó el genocidio en Gaza. Aquí hay una reacción popular cada vez más masiva y multitudinaria en el mundo. Va una nueva brigada de gente en barcos para allá, con Greta Thunberg y otros más. Ujú. Ojo, yo diría que hay que considerar lo mismo Francesca Albanese y mucha otra gente que ponen el cuerpo, que ponen la voz, que son castigados por Estados Unidos. Y esos castigos de Estados Unidos después derivan en cosas muy, muy peculiares que son reales, pues porque a John Lennon, cuando lo mataron, lo mató un loco. Entonces, murió, lo mató un loco. A John Kennedy lo mató otro tipo que todo, lo mató. Entonces, o sea, el imperialismo, ¿cuántas veces intentaron asesinar a Fidel Castro? Pero para eso sí que no hay conmoción en los medios hegemónicos. No hay conmoción. Y son reales, estoy hablando de situaciones reales, reales. Entonces, creo que también ahí hay que poner esa dimensión. Ahí me quedo más. Sí, mira, yo conversando con un amigo, con un periodista que está fuera de Chile, me decía que tal vez una de las claves, pensando en el momento que estamos viviendo, es remontarse a la política internacional que el Estado chileno tuvo en el periodo de entreguerras. Mm, Porque en definitiva lo que estamos viviendo dentro de este contexto es algo así de parecido. Parecido, no es idéntico, pero en donde los países pequeños, países intermedios, se ven presionados y obligados a tomar decisiones que son complejas para sus vidas. Y en ese sentido la neutralidad es difícil, no es sí, fácil, no es fácil. Em, en eso a mí me parece que esta conversación que se va a producir entre el presidente Putin y Trump se da en un contexto donde Rusia avanza. Lo hemos dicho otras sí, veces. Y hoy día ya se están quebrando, ¿no es cierto?, una serie de resistencias. Estoy hablando en el campo de batalla. Estoy hablando que hoy día ya está cristalizando ese desgaste de una manera mucho más clara y directa. Tan así que incluso algunos medios nacionales, y me llamó profundamente la atención, ayer hablaban ya del desgaste en Ucrania. Hablaban ya de la situación difícil del ejército ucraniano, cuestión no escuchada hace mucho rato. Es más, yo diría convenientemente ocultada. sin duda. Y entonces significa, ¿no es cierto?, que hoy día ya se está produciendo incluso un quiebre desde el punto de vista de la narrativa también. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Vamos a ver, yo creo que el tema ucraniano va a ser importante, pero yo me imagino que el tema del Ártico, yo me imagino que el tema del Medio Oriente, yo me imagino que la incidencia, ¿no es cierto?, tanto de la Federación Rusa como del propio Estados Unidos en África, son temas que van a estar sobre la mesa. Yo me imagino que las rutas comerciales marítimas van a estar sobre la mesa. O sea, esto no es una cosa así nomás.
Y tal vez el engaño o el autoengaño es creer que esto solamente se refiere a Ucrania y, y a la ausencia de Europa en esta conversación. Yo creo que por ahí va eso, y con eso cierro. Sí, sí, sí. Fíjate que, y ahí vamos a, bueno, Vamos al vamos al poema. poema, pues, vamos al poema, vamos al poemita, Vamos al poema. intentando trabajar ahí algunas cosas, ¿no? Vamos a ver cómo resulta. Este poema se llama Plebeyo. El vino plebeyo calma su angustia plebeya. En su mesa plebeya, en su cocina, habitan la cebolla y el ajo, el poroto y la lenteja, la lechuga y el tomate plebeyos. De su teclado plebeyo brotan palabras plebeyas. De su imaginación populachera destilan metáforas, comparaciones, hipérboles plebeyas. Camina, ama y viste por calles plebeyas, bautizadas con nombres plebeyos. Respira aire plebeyo, sueña, llora, ríe y reza en clave plebeya. Así nomás, Así nomás. Gracias, Omar, por el poema. Siempre así tanta nomás, estética pues, y tanta ética. Ética. en un programa de plebeyos. De plebeyo, sí. Sí, Está bien, es cierto. así es. Bueno, les recuerdo, suscribirse, un like nunca está de más, nos ayuda mucho, sus comentarios también. Y eso, un Muy abrazo, bien. estén bien. Nos vemos, Omar. Chao, Un abrazo. Chao, chao. chao.